Información Podcast. En Alicante se abre el grifo, colocas un vaso debajo, lo llenas y bebes. ¿Qué ha tenido que pasar para que puedas hacer esto con total seguridad? ¿Qué hay detrás de un gesto tan simple? ¿Y cómo es posible que el agua que cae sea sanitariamente perfecta? Aguas de Alicante es la institución responsable de que esto pase tanto en Alicante como en San Vicente, San Juan, El Campello, Monforte del Cid y Petrer. Y lo consiguen analizando más de 10.000 muestras de agua al año. Según la normativa, se toman unas muestras. Hay diferentes puntos de la red repartidos por Alicante y diferentes depósitos, y cada día se toman unos puntos de red. Para tomar la muestra se va a ese punto de red, que son unas casetas, se abre el grifo, se deja correr el agua y se toma en unos envases especializados que tenemos. Luego ese envase se lleva al laboratorio donde se recepciona, se pasa a pistola, es como un lector, y de ahí se distribuye a las diferentes secciones, tanto físico-químico como microbiológico, para el análisis. Por ejemplo, para que la gente lo entienda, sería un cloro, parámetros microbiológicos como E. coli, bacterias, todo eso es lo que se realiza día a día. Para poder decir que un agua es potable, los investigadores hacen lo siguiente. Saben que el consumo medio de agua es de 2 litros diarios, que una persona consume 2 litros diarios. Entonces, cuentan con que al menos beberás agua a diario durante 70 años. Entonces, con estos dos datos, el de los 2 litros y los 70 años, y dejando márgenes de seguridad muy altos, podrán saber si el agua potable que bebemos tiene total garantía sanitaria. Es decir, si la podemos beber tranquilamente. Para gestionar las muestras que realizamos al año y el control que se hace del agua en Alicante, esto viene por una normativa que nos indica el número de muestras que tenemos que analizar, tanto si son controles como si son cloros, como diferentes tipos de muestra, como un análisis completo. Y todos estos puntos se reparten en la ciudad de Alicante. Tenemos unos 72 puntos de red distribuidos en toda la ciudad y todos los días se toman unos 30 puntos de diferentes lugares. Estás escuchando Voces del Agua, un proyecto de Aguas de Alicante con Información Podcast. Mi nombre es Mari, soy una persona muy extrovertida, me gusta estar siempre haciendo cosas. Mi hobby es andar, leer, me gusta leer mucho. Y luego mi trabajo es mi pasión porque me encanta lo que hago, disfruto mucho en él y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta, que es en el laboratorio llevando toda la gestión de las muestras. Todo lo que es la gestión del laboratorio prácticamente. Desde la toma de muestras, hacer pedidos, repartir el trabajo a la gente que se dedica a tomar las muestras para que vengan al laboratorio, desde donde luego se analizan, se reparten a todos los técnicos y trabajamos un equipo maravilloso, porque son todos muy buenos y muy grandes profesionales. Vayamos por partes, porque quizá debamos entender antes varias cosas para poder tener la radiografía perfecta de cómo funcionan los controles que nos permiten contar con agua de calidad en nuestros barrios. ¿Cómo se toma una muestra? ¿De dónde se coge el agua que se analiza? Se toman, como ya he dicho antes, en un envase de plástico especializado que tenemos y se llevan al laboratorio. Allí se pasa a pistola con un lector de muestras y ese análisis les salta en las diferentes secciones que son de físico, químico y microbiológico. Ahí se analizan el cloro, pH, conductividad, turbidez, etcétera. Y después en microbiología, pues lo que hemos comentado, E. coli, bacterias, etcétera. También hay un análisis que se hace, que es la legionela, para controlar el agua, que tampoco lleve legionela. Y todo esto luego se finaliza y llega a los diferentes departamentos. El que suele controlarlo, el departamento final donde va, es el de Sanidad. El término municipal de Alicante tiene más de 200.000 kilómetros cuadrados, así que si alguien se pusiera a buscar por su cuenta los puntos donde se toman las muestras de agua, la verdad es que con 200.000 kilómetros cuadrados no le resultaría muy sencillo.
Para la toma de muestras hay varios puntos repartidos en la ciudad, son sobre unos 72 puntos. Y, por ejemplo, tenemos unos puntos que es el de Parque Canalejas. Aquí en Amaen también tenemos uno que se toma de la zona centro. Luego tenemos en Alfonso el Sabio, en Muñoz Alonso, en Playa San Juan. Hay infinidad de puntos que están repartidos, como ya he dicho antes, sobre unos 72. Son casetas que hay en diferentes puntos, unas peanas que hay con la puerta blanquita. Es que a los tomadores de aguas de Alicante mucha gente los ve, porque están en las aceras o en la fachada de un edificio. Por ejemplo, el Parque Canalejas está en un lado de la acera del parque y allí lo ven como el operario abre la puerta, abre el grifo, deja correr el agua y después toma la muestra con los envases especiales que llevan. Depende si el envase es para físico-químico, es un plástico sin tratamiento, y si es para microbiología, el plástico lleva un tratamiento específico. Mari Carmen apuesta por no profundizar en exceso en la diferenciación de físico-químico y microbiológico para no causar gran confusión, aunque sí que hace una pequeña puntualización que nos ayuda a saber cuáles son los análisis que se hacen todos los días y cuáles son los que se hacen con menos frecuencia. Para medir la calidad del agua del grifo se evalúan los parámetros de físico-químico, que son cloro, pH, conductividad, turbidez. Luego están todos los plaguicidas, hay aniones. Tenemos todos los parámetros que nos indica la normativa. Eso se hacen, depende del volumen de agua suministrada, se hacen 3 o 4 veces al año. Y luego los que se hacen diariamente es cloro, pH, conductividad, turbidez, color, olor y amonio. Y luego están los parámetros de microbiología que se hacen diariamente, que son E. coli, coliformes, aerobias y enterococos, para controlar que el agua no tenga ningún virus ni ninguna bacteria, que esté bien, porque si tiene, por ejemplo, el cloro muy alto también es perjudicial. Tiene que estar dentro de unos valores que nos indican desde una normativa que hay. El agua es, entre comillas, el alimento más vigilado que hay, el que más controlado está. Teniendo en cuenta estos miles y miles de controles que se le hacen al agua cada año, ¿a qué conclusiones podemos llegar sobre la calidad del agua de Alicante? La calidad del agua del grifo de Alicante es que es sanitariamente perfecta, porque entra dentro de todos los valores. Es un agua de dureza media. El agua antes sí que a lo mejor podía, hace 40 años, tenía una dureza más alta, pero hoy en día es un agua de una dureza media y tiene todos los requisitos que nos indica la normativa. Tampoco podemos dar un agua que no tenga ni calcio, ni sodio, ni magnesio, que no tenga las sales minerales que nuestro cuerpo necesita. El agua de Alicante cumple con todo. Mari Carmen también destaca algunas de las ventajas que tiene beber el agua del grifo. El agua de consumo humano es muy barata. Por ejemplo, 1 céntimo equivale a 10 litros de agua. Mientras que tú luego te vas por ahí y compras con 1 euro un botellín. Porque España es uno de los países que más plástico consume. Y entonces todo eso deberíamos de cambiarlo. Y luego también la suerte que tenemos de abrir un grifo y que nos salga agua potable por el grifo. Entonces hay que intentar consumir, y por el bien del medio ambiente, del planeta, todo, consumir agua del grifo. Es que la tienes dentro de tu casa. Y no sabemos la suerte que tenemos hasta que nos lo quiten. El día que no lo tengamos diremos, ¡ay! Y luego mucha gente, por ejemplo, también se queja de si el agua tiene sabor. Pues nosotros siempre decimos lo mismo. Se llena una jarra siempre intentamos que sea una jarra o botella de cristal. Se deja abierta en la nevera si nos gusta fresquita o fuera. Y lo que da sabor también es el cloro. A lo mejor da un poquito de sabor. Se volatiliza, se va y luego el agua está buena. Entonces siempre hay que promocionar el consumo del agua del grifo, que es una suerte lo que tenemos. Aguas de Alicante imparte, por un lado, charlas y también lleva a cabo catas de agua. En las charlas, Mari Carmen cuenta que se encuentra con un perfil que tiene especial desconocimiento en relación al agua del grifo. Depende del grupo de gente que te encuentres para las charlas. Tiene gente que consume agua del grifo,
mucha gente sí que sabe que el agua es potable, pero luego sí que es verdad que hay mucha gente de fuera que a lo mejor ellos no han tenido la suerte de tener agua potable, vienen aquí y no consumen agua del grifo. Creemos que también es por el miedo ese de que a lo mejor de donde vienen no tenían y no se fían, pero deben de saber que aquí el agua es potable y que si en algún momento el agua no fuera potable porque hay una rotura y tienen que hacer cualquier cosa, se avisa, siempre se pone un cartel, se cierra el agua o no consumir durante, yo qué sé, pero que la gente tiene que confiar porque el agua del grifo es potable. Las catas de agua son muy interesantes. Los participantes cuentan con agua de distintas procedencias. Se les ofrece agua de distintas procedencias. Entre las aguas hay aguas embotelladas y también hay agua del grifo. Tras probar todas las aguas a ciegas y sin saber cuál es cada una, deberán explicar sus sensaciones con cada una de ellas. Claro, en las catas siempre intentamos poner varios tipos de agua. Por ejemplo, si hacemos una cata de 6 vasos, por ejemplo, ponemos los 3 tipos del origen del agua de Alicante y luego ponemos 2 de agua del grifo y una embotellada o 2 embotelladas y una de grifo. Pero normalmente cuando ponemos los 3 tipos de los 3 orígenes del agua, aquí viene del agua del canal del Taivilla, que es un agua superficial, pero nosotros para las catas ponemos el agua que se bebe en la vila, del embalse del Amadorio. Luego ponemos agua desalada, de la desaladora de Muchamiel, que es el agua que se bebe ahora en la playa San Juan Pueblo y Campello. Y luego ponemos agua de la Traída, que son los pozos de Sax y Villena. Entonces la gente cuando bebe, su paladar va al tipo de agua que ella bebe. Mucha gente tiene osmosis en casa y entonces su paladar siempre acepta más el agua desalada, porque es la que más se parece a la de osmosis. Si pusiéramos embotelladas, que siempre ponemos una de mineralización baja, una de mineralización media y una de mineralización muy alta. Si ponemos esos 3 tipos de agua, el paladar va igual, va a la que tú bebes. Si tú en casa bebes osmosis, cogerías una embotellada de mineralización media. Tu paladar acepta el agua del grifo, porque mucha gente dice, es que el agua del grifo tiene sabor, el agua del grifo no se puede beber. No siempre, pero por ejemplo, de 100 personas, 40 nos van a decir eso. Entonces el objetivo es que tú pruebas 6 aguas y entre ellas a lo mejor hay 2 que son agua del grifo y tú las has aceptado, porque para tu paladar resulta agradable. ¿Y cuál es la reacción de la gente que habitualmente no bebe agua del grifo y que durante la cata le ha dado una buena valoración sin saberlo a este tipo de agua, al agua del grifo? Se sorprenden. Cuando les dices que han bebido agua del grifo, se sorprenden de ver que es un agua agradable, que sí, que está buena. Porque mucha gente dice, yo abro el grifo enseguida. Pues no, déjala correr, llénatela en una jarrita, te la pones fresquita. Antes de comer, sácala para que no esté fría si no te gusta el agua fría. Y verás que el agua es un agua agradable y luego sanitariamente perfecta, porque está tratada, está vigilada 24 horas del día, porque aquí en Aguas de Alicante también tenemos la sala de telemando, donde hay un grupo de personas que están 24 horas al día pendientes de todos los parámetros que hemos dicho, están en línea y ellos están controlando que esté todo bien. Entonces por eso es una agua sanitariamente perfecta. Voces del Agua, un podcast sobre el día a día de las personas que trabajan en Aguas de Alicante.